es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. Is anything more beautiful than that? Fantastic. Este viernes 8 de mayo, David Attenborough cumple 100 años de edad. Una cifra que, aunque impresionante por sí misma, lo es todavía más por tratarse de una persona que dedicó su vida a la divulgación científica, con un énfasis especial en el cuidado de la Tierra, la biodiversidad y en general la vida de nuestro planeta. La celebridad de Attenborough se debe al sello personal que imprimió a los documentales sobre la naturaleza que condujo sobre todo en las décadas de 1980 y 1990. Cabe decir que en dichos documentales no fue solo presentador, sino también el talento narrativo detrás de la forma tan original con que contaba dichas historias. En buena medida el éxito de títulos como La vida en la Tierra, Mamíferos o La vida privada de las plantas se explica por dicha característica, sobre todo en una época anterior al dominio de las series por streaming. De Attenborough también cabe destacar que utilizó su popularidad para transmitir un mensaje de protección a la naturaleza. En línea con todas las maravillas naturales con las que tuvo contacto a lo largo de su trayectoria, selvas, bosques, paisajes polares, arrecifes y mucho más, Attenborough, que es biólogo por la Universidad de Leicester, procuró siempre hacer ver que nuestro destino como humanidad no puede mantenerse ajeno al cuidado de la naturaleza. Pues aunque a veces nos sentimos separados de ella, lo cierto es que dependemos por completo de su bienestar. No somos una especie aparte de ese gran organismo vivo que es el planeta Tierra. Felices 100 años Attenborough, enhorabuena por una vida dedicada a la vida. Una nueva alerta sanitaria se ha detectado tras el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. La embarcación que partió desde Ushuaia, Argentina, quedó en el centro de la atención mundial tras confirmarse varios contagios y al menos 3 muertes entre los pasajeros. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el virus corresponde a la variante conocida como Andes, una cepa poco común que, a diferencia de otras, puede transmitirse entre humanos en condiciones muy específicas. Hasta ahora se han confirmado varios casos y otros más permanecen bajo observación, mientras los pasajeros han sido confinados y monitoreados. Las investigaciones apuntan a que el brote pudo originarse durante actividades en tierra, posiblemente por contacto con roedores infectados. Incluso se ha señalado que algunos de los primeros casos estuvieron relacionados con excursiones previas al embarque. Contagiarse es difícil, pero también lo es identificar a tiempo el diagnóstico, pues los síntomas como fiebre, dolor muscular, cefalea y malestar general suelen confundirse con influenza o incluso COVID. A pesar de la preocupación, especialistas han insistido en que el riesgo de una pandemia es bajo, ya que el contagio entre personas es poco frecuente y requiere contacto estrecho. Aún así, organismos internacionales mantienen vigilancia activa y rastreo de contactos para evitar nuevos casos. Banksy volvió a aparecer en Londres, y esta vez no fue con un mural, sino con una estatua que desde que apareció en pleno Waterloo Place no ha dejado de llamar la atención. La pieza muestra a un hombre de traje avanzando hacia un pedestal con paso firme, pero con una pierna ya asomándose al vacío. En la mano lleva una bandera que le cubre por completo el rostro. Así, aunque parece decidido, en realidad avanza sin ver. Y eso es justo lo que ha hecho que mucha gente empiece a leer la obra casi de inmediato. Lo interesante es cómo llegó ahí, porque el propio Banksy compartió un video en redes donde se ve el montaje durante la noche. Grúas, operarios, todo bastante visible. Y aún así, nadie lo detuvo. En redes ya empezaron a bautizar la estatua como cegado por el nacionalismo. Y la lectura parece bastante clara. Un político que avanza convencido, pero sin ver hacia dónde va. No hace falta demasiada explicación para entender por qué ha generado tanta conversación. Además, esta es la primera obra confirmada de Banksy en más de 4 meses. Así que el regreso ya de por sí tenía la atención encima. Y llega justo cuando volvió a circular el tema de su identidad, después de que Reuters publicara recientemente una investigación en la que lo vinculó con Robin Buckingham. Por ahora, la estatua ya está rodeada de vallas y por curiosos.
Algunos la miran, otros la discuten y otros simplemente se quedan un rato intentando descifrarla. Que, al final, suele ser exactamente eso lo que pasa cada vez que Banksy decide aparecer. El 5 de mayo de 1818, Karl Marx nació en Treveris, Prusia. Como es sabido, Marx es uno de los intelectuales más influyentes del siglo XIX, un hombre de profunda erudición y de una admirable capacidad de trabajo, en cuya obra se conjugaron la economía, la historia, la filosofía y una sociología incipiente, todo con el fin de explicar materialmente el desarrollo de la historia humana. Paradójicamente, Marx estuvo influido por el idealismo de Hegel y otros filósofos germanos de la época, ante quienes se rebeló para demostrar que el mundo de lo humano no estaba animado por un espíritu inmaterial, sino por relaciones concretas y específicamente relaciones económicas. Marx desplegó su trabajo en una veintena de obras, de las cuales la más importante es sin duda El Capital, una disección rigurosa del modo de producción capitalista. Otras obras destacadas son el 18 Brumario de Luis Bonaparte y La miseria de la filosofía, igualmente alineadas con su perspectiva materialista de la historia y del pensamiento. En Pijama Surf publicamos un artículo al respecto de las obras de Karl Marx, incluyendo una de juventud poco conocida, Escorpión y Félix, una novela satírica que escribió a los 19 años, aunque dejó inacabada. Un trabajo quizá anecdótico, pero que igualmente da cuenta de esa capacidad de trabajo de Marx, diversa, intensa y exhaustiva. Vale, tenemos que abrir aquí, por favor, tenemos que dejar pasar. La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México ha estado marcada por un descontento social y político, y es que en su gira de 10 días se han incluido actos públicos que ha utilizado para enaltecer la figura del conquistador medieval, Hernán Cortés. Durante sus primeros días en México, Ayuso defendió el mestizaje al decir que nos conviene estar mezcladitos y rechazó las críticas hacia la conquista, lo que generó, obviamente, reacciones inmediatas tanto en México como en España. Incluso el músico Nacho Cano, quien en 2024 fue detenido por una presunta contratación irregular de inmigrantes por su musical Malinche, generó gran repulso por defender la colonización española en México, al decir que sin Cortés no habría México, algo equiparable a decir que sin los árabes pues no habría España. Como era de esperarse, las reacciones comenzaron a surgir y desde España, la portavoz del Partido Socialista Obrero Español en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, cuestionó el uso de recursos públicos para los viajes internacionales de Ayuso al mencionar que Madrid ni le ocupa ni le preocupa a la señora. En México, la diputada de Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz, la confrontó directamente en el aeropuerto de Aguascalientes. No estoy de acuerdo con el reconocimiento que le van a entregar. Yo sé que no es su culpa y se lo digo con mucho respeto. A usted le invitaron, pero usted ha realizado unas expresiones contra las y los mexicanos con las que no estoy de acuerdo. Desde Pijama Surf, nosotros tampoco estamos de acuerdo y pensamos que la reivindicación de figuras como Hernán Cortés en un país donde las heridas de la conquista siguen siendo objeto de discriminación revelan grandes desigualdades, privilegios y fortalecen un discurso de poder en el que se explica nuestra historia a través de una voz externa. Netflix acaba de anunciar un documental sobre Gustavo Cerati, y desde el principio dejó claro que no será otro repaso de su carrera ni una biografía contada en orden. La idea de este proyecto es mostrar una parte más cercana, más íntima de Cerati. Va a estar dirigido por Piki Talarico con dirección creativa de Andy Fowey, dos personas que no llegaron después, sino que trabajaron con él en vida, grabaron videoclips y estuvieron presentes en momentos importantes de su trayectoria. Y eso cambia bastante el enfoque. Más que volver a contar lo que ya sabemos, el documental quiere acercarse a gestos pequeños, a esos momentos que normalmente quedan fuera de cámara y que ayudan a entender a la persona detrás del músico. Además, va a incluir material de archivos nunca antes vistos y testimonios de gente muy cercana. Entre ellos están Zeta Bosio y Charlie Alberti, sus compañeros de Soda Stereo. El anuncio también llega en un momento muy particular. A más de una década de su muerte, Cerati no se quedó como un recuerdo de generación. Su música sigue encontrando nuevos oyentes, gente que no vivió el fenómeno Soda Stereo,
pero que igual conecta con sus canciones como si acabaran de salir. Y es que quizá esa es la razón por la que el documental genera tanta expectativa, porque no parece buscar solo nostalgia, sino mostrar por qué Cerati sigue presente y por qué su obra sigue hablando con tanta naturalidad a pesar de distintas épocas. Por ahora no hay fecha exacta, solo que llegará hasta el 2027. Pero con el anuncio ya bastó para que mucha gente empiece a esperarlo como uno de esos proyectos que, más que contar una historia, invitan a volver a escucharla. Ciao. Besos. My name is Mary Hill. Esta semana tuvo lugar la Met Gala, una pasarela que en los últimos años ha ganado popularidad, especialmente por la excentricidad de los vestuarios que ahí se observan, lo cual suele ser un factor decisivo para que las imágenes se viralicen en redes sociales. Cabe mencionar que la Met Gala es un evento de beneficencia a favor del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de la Ciudad de Nueva York. Este año, sin embargo, la gala estuvo marcada por un nuevo actor, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que en esta ocasión fue el patrocinador principal de la gala y además presidente honorario, con una donación de $10 millones al museo, realizada en nombre suyo y de su esposa Lauren Sánchez. El involucramiento de Bezos no fue tomado de la mejor manera, entre otros motivos por un sentimiento de oposición a los grandes multimillonarios de la tecnología, quienes han amasado enormes fortunas en las últimas décadas. En el caso de Amazon, a partir de prácticas sumamente agresivas de absorción de negocios pequeños, o una explotación laboral extrema entre sus trabajadores de almacén y de reparto. En las inmediaciones del Met hubo protestas e intentos de boicot a la pasarela. Por ejemplo, una organización llamada Everyone Hates Elon, Todos Odian a Elon, con clara referencia a Elon Musk, proyectó un video en el que trabajadores de Amazon dan su testimonio de las condiciones en que laboran. El evento fue sin duda contradictorio y para muchos una muestra más de cómo los magnates de la tecnología buscan limpiar su imagen con acciones de supuesta beneficencia. Corea del Sur presentó a Gaby, considerado el primer monje robot budista, en un desarrollo que combina tecnología avanzada con prácticas espirituales tradicionales. Este androide fue diseñado para asistir en templos, guiar a visitantes y difundir enseñanzas del budismo. El robot puede interactuar con las personas, responder preguntas sobre doctrina y realizar tareas vinculadas a la vida religiosa. Su creación responde tanto a la innovación tecnológica del país como a la necesidad de atraer a nuevas generaciones a espacios espirituales que ha perdido influencia. Gaby no busca, por supuesto, reemplazar a los monjes humanos, sino funcionar como una herramienta complementaria. De hecho, sus desarrolladores han subrayado que su papel es facilitar el acceso a la información y generar un primer acercamiento para quienes se interesan en esta práctica. Este proyecto también abre preguntas sobre el papel de la inteligencia artificial en ámbitos tradicionalmente humanos como lo es la religión. Mientras algunos lo ven como una evolución de la humanidad, otros consideran que la espiritualidad difícilmente puede automatizarse. ¿Robots budistas? ¿Qué más es posible? ¿Un papa holograma? Mayo viene bastante movido para poder mirar al cielo. Y lo mejor es que casi todo se puede ver sin telescopio. El mes empezó el 1 de mayo con la llamada Luna de las Flores. Pero también se va a cerrar con un momento muy especial, pues el 31 de mayo habrá la luna azul, que es como se llama a la segunda luna llena dentro de un mismo mes. Y es que es algo que no pasa muy seguido. Además, esta será una microluna. El mejor momento para verla será cuando empiece a salir por el horizonte, porque ahí suele tomar ese tono rojizo que siempre llama la atención. El mejor consejo aquí es simple: buscar un lugar oscuro, mirar hacia el este antes del amanecer y darle unos pocos minutos al ojo para acostumbrarse. Además, durante el mes también habrán varias conjunciones fáciles de seguir. El 13 de mayo la luna va a estar cerca de Saturno, el 15 cerca de Marte y el 19 de Venus. Además, el 20 también estará cerca de Júpiter. Y son de esos encuentros visuales que no necesitan más que mirar arriba un momento y poner atención. Y bueno, si te gustan los detalles, el 21 de mayo también va a haber un acercamiento interesante entre Venus y el cúmulo estelar M35, mientras que el 18 Mercurio se va a ver de cerca en Urano. Otro fenómeno que seguro va a circular en redes es el Manhattan Change,
los días 28 y 29, cuando el atardecer se alinean perfectamente entre las calles de Nueva York, así que si nos escuchas desde allá, no te puedes perder este fenómeno. Y la verdad es que no hace falta un gran equipo especial para disfrutarlo, solo un lugar oscuro y o un poco de paciencia. Si quieres ubicar mejores los planetas o constelaciones, existen aplicaciones como Star Walk 2 o Skyview. También te pueden ayudar bastante. Pero bueno, mayo no suele ser el mes más relevante a nivel cósmico, pero este año sí que da de qué hablar. Esto fue Las Olas de la Semana, un programa de la redacción de Pijama Surf y producido por Jonathan Zarate. Si te gustó, comparte y nos vemos a la próxima.